Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a abordar el tratamiento de los compuestos que conocemos como heterociclos. Vamos a dividir esta clase al menos en dos partes, de manera de tratar de abordar los principales aspectos de esta familia, dedicando esta clase en particular a heterociclos de un solo anillo y dejando para tratar en próximas clases sistemas más grandes de anillos fusionados que son muy importantes, así como los anillos sencillos, dentro del espectro de moléculas orgánicas y sobre todo de muchas moléculas orgánicas que tienen una participación en sistemas biológicos. Así que los invito a empezar a comenzar a ver esta temática, muy importante desde el punto de vista desde la funcionalidad que tienen estas moléculas y la importancia en la química orgánica. Eh, ¿A qué se refiere el término heterociclos? El término ciclo, ¿sí?, ya está brindando una idea de la presencia de este tipo de estructura, ¿no? Un ciclo, o sea, extremos conectados, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Donde tenemos sistemas cerrados de estas características, como los que podemos ver en imagen en la pantalla en este momento. Ahora, cuando le agregamos, anteponemos a la palabra ciclo, la palabra heterociclo, lo que estamos pensando es en moléculas cíclicas en las cuales algún átomo de carbono ha sido reemplazado por otro tipo de átomo, ¿sí? En los ejemplos pueden ver desde átomos de oxígeno, nitrógeno y azufre, que son los principales que vamos a tratar, pero no suelen ser los únicos casos. Hay otro tipo de ejemplos también donde participan otro tipo de átomos. Eh, en particular, es interesante ver que si tenemos moléculas cíclicas, mínimo debemos partir de tres elementos o tres átomos para poder configurar un ciclo. Por lo tanto, las moléculas más pequeñas serán de tres átomos, en la cual algún átomo será un átomo distinto de carbono, ¿sí? Y de ahí en más podemos ir aumentando miembros al anillo, ¿sí? Para ver distintos tipos de opciones. Podrán ver en imagen una familia que se conoce como epóxido, que es una familia de éteres cíclicos muy particular, donde el nombre de este anillo se conoce como oxirano, o cuando tenemos un nitrógeno que se conoce como aciridina, podrán ver que, dado el número de electrones de valencia del nitrógeno, tendrá esto será un tipo de amina de tipo secundaria, con un par de electrones libres, y en el caso que tengamos un átomo como azufre u oxígeno, dado el número de electrones de valencia, tendremos átomos con hibridación sp3, dejando un par de electrones libres, ¿sí? Así podemos pasar a otros sistemas como oxetano, acetidina o tietano, donde hemos aumentado un miembro más en el anillo. Es interesante destacar que, o importante más bien destacar, que la nomenclatura de estos compuestos orgánicos se da en base a un sistema tabulado, en el cual existen términos que hacen referencia al átomo y número de átomos distintos de carbono que están presentes, y un término una parte del nombre que hace referencia al tamaño del ciclo. Es una actividad que ustedes pueden tener disponible el material en el aula virtual, sobre cómo se nombran estos compuestos orgánicos, además de distintos ejercicios que vamos a ir guiándolos para que ustedes aprendan las nociones básicas de su nomenclatura. Aunque en general trabajamos con algunos que recordamos su nombre trivial por tanto uso. Así podemos seguir viendo casos que conocemos como el tetrahidrofurano, que será una molécula que tiene 4 hidrógenos más respecto del furano, ¿sí? O podemos tener un nombre parecido, que es el tetrahidrotiofeno, en referencia a agregar la palabra tío del azufre, o la pirrolidina, que es este ciclo de 5 miembros alifático, ciclo alifático, pero podemos tener también, cuando llegamos a este número de miembros en el anillo, sistemas de estas características en los cuales aparecen dobles enlaces, y si observamos la estructura de estas moléculas en detalle, y son las que vamos a tratar, vamos a ver que estas son aromáticas, así que estamos en presencia de de compuestos heterocíclicos y aromáticos, ¿sí? En el caso de estos ejemplos que están acá al pie. ¿Qué quiere decir que sean aromáticos? Lo que hemos discutido siempre, que es que estas moléculas son cíclicas, son planas, poseen dobles enlaces conjugados y además cumplen con la ley de Huckel en cuanto a su configuración electrónica en el nivel pi. Eh, por lo tanto, vamos a ver características tanto de los sistemas alifáticos como aromáticos, pero principalmente nos centraremos en estos sistemas aromáticos. Eh, Como veíamos, pueden tener estos sistemas de 5 miembros aromáticos, y también podemos tener sistemas fusionados, como les comenté al inicio, que trataremos más adelante, como puede ser el benzofurano, el indol, que se conoce como benzobepirrol, o el benzotiofeno, ¿sí? Benzobetiofeno. Acá hacemos referencia como anillo principal en el nombre de abajo. El anillo principal es el furano
y decimos que respecto de la numeración 1 en el heteroátomo, la cara B es la que está al lado B, es el que está entre el carbono 2 y el carbono 3, por lo tanto sabemos que ese lado B, en ese lado está puesto un anillo de benceno que nombramos como benzo, ¿sí? En todos los casos podemos seguir el equivalente. Ahora, como les comenté, podemos tener más de un heteroátomo, ¿sí? Nombrando como heteroátomo un átomo diferente de carbono, dentro de los sistemas. Y uno de los sistemas más conocidos son los azoles. Los azoles en particular son anillos de 5 miembros aromáticos, en los cuales está la presencia de dos átomos diferentes de carbono, pero uno de ellos es nitrógeno. ¿Qué quiere decir? Tendremos 5 elementos, uno será nitrógeno y habrá otro heteroátomo que puede ser el mismo nitrógeno o puede ser azufre u oxígeno, y a su vez pueden variar de posición relativa a 1,2 o 1,3, como son los casos de los 1,2 azoles que vemos aquí o los 1,3 azoles. Tienen unas propiedades interesantes, sobre todo el pirazol y el imidazol. El imidazol en particular exhibe una basicidad muy particular, es una de las bases orgánicas más importantes dentro de la química biológica, y trataremos de analizar aspectos de la estructura para poder explicar esta basicidad particular. También podemos llegar a los sistemas de 6 miembros, y de manera equivalente a lo que sucedía en los de 5 tenemos sistemas de tipo alifáticos, cicloalifáticos, ¿sí? En realidad no aromáticos, ¿sí? Y ciclos de tipo aromático, como puede ser la piridina u otros sistemas. Y también sistemas fusionados, donde veremos como contrapartes importantes la quinolina y la isoquinolina, que conformarán esqueletos muy interesantes, sobre todo para muchas familias de alcaloides, una familia que veremos a lo último de este curso. O también podemos tener equivalentes a los azoles, en los cuales tenemos, por ejemplo, la piridacina, las pirimidinas o la piracina, que está referente a los compuestos que tienen dos nitrógenos en sistema de 6 miembros. Uno de los más importantes que vamos a ver va a ser los basados en pirimidina. ¿Qué contar de los heterociclos alifáticos? En líneas generales ustedes pueden ver sus estructuras, podrán darse cuenta de la hibridación de cada átomo en base a lo que ya conocen sobre el tema de estructura. Así que en ese sentido no hay mucho para describir más que lo que ustedes conocen y pueden abordar de cuanto a la estructura de estas moléculas, más que lo que contamos sobre la aparición del heteroátomo. Hay algunas cuestiones sí que se pueden decir, generalmente la preparación de ellos es a través de reducciones de compuestos aromáticos que están presentes en algunas materias primas, ¿sí? Estas reducciones suelen ser utilizando hidrógeno y algún catalizador para poder lograrlo, ¿sí? Y muchas veces estas son tanto de fuentes del petróleo, que suele tener un buen contenido de compuestos heterocíclicos aromáticos, o de sustancias naturales en las cuales estos sistemas estén disponibles, ¿sí? En este caso lo que están viendo es un procedimiento de reducción del anillo, ¿sí? Del pirrol, en el cual un grupo carbonilo que ha estado en una cadena lateral ha sido protegido mediante la formación de un acetal, de manera tal de que no sea reducido en el proceso y ustedes puedan recuperarlo al final. Pero en definitiva lo que estamos viendo es la reducción del sistema aromático mediante una hidrogenación catalítica, ¿sí? Dentro de los sistemas heterocíclicos, lo que más vamos a analizar son estos sistemas de 5 miembros, en el cual se encuentran el tiofeno, el pirrol y el furano. Y lo primero que tenemos que aprender a ver de estos sistemas es la estructura, ¿sí? Si bien no tratamos la estructura recién de los sistemas que no son aromáticos, dado que, como les comenté, ustedes pueden ver que estos átomos tienen hibridación sp3 y tendrán las estructuras, digamos, híbridas de un tetraedro, dando en el caso del oxígeno y el azufre estructuras angulares en este caso y piramidales para el nitrógeno, ¿sí? En cuanto a la estructura de la molécula, y las conformaciones que ustedes conocen para sistemas de 5 y 6 miembros. Podemos ver que en estos sistemas es interesante analizar cómo es que se forma el sistema aromático, ¿sí? Si nosotros sabemos que estamos en presencia de un sistema aromático, eso está relacionado con un número particular de electrones en el nivel pi, además de tener la estructura cíclica y ser plana, ¿sí? Y es interesante ver cómo es que se accede a este tipo de estructura. Entonces, en principio, nosotros sabemos que tenemos un átomo diferente de carbono. En este caso vamos a hacer la representación con el nitrógeno, ¿sí? Y oxígeno, que será el equivalente a la estructura de azufre. Y como pueden ver, el sistema sigma se hace en base a átomos que tienen hibridación sp2, ¿sí? Cada átomo, ya sea el nitrógeno o carbono,
hace un híbrido, digamos, de sus orbitales entre el 1s y dos de los orbitales p para hacer tres orbitales sp2, dejando un orbital p libre, ¿sí? En el cual localiza, en el caso de los carbonos, el electrón que le queda. Recuerden que acá tendrá otro enlace sigma con un hidrógeno, ¿sí? Eh, pero para poder hacer el sistema aromático, ¿qué hace el nitrógeno? El nitrógeno lo que hace es formar un enlace sp2, ¿sí? De solapamiento, digamos, de un orbital sp2 con el orbital s de un hidrógeno, ¿sí? Y deja en el orbital p libre dos electrones, ¿sí? Los dos electrones que él podría tener libres los deja en el orbital p perpendicular que no participó en la hibridación. De esa manera, entre todos estos orbitales p, se va a hacer un orbital pi, un orbital molecular pi, el cual va a estar formado por 6 electrones, ¿sí? Uno por cada átomo de carbono que participa y 2 electrones que aporta el heteroátomo. De esa manera se llegan los 6 electrones que hacen que se cumpla la ley de Huckel. El equivalente para el oxígeno es que él también pone 2 electrones en un orbital p que no participó de la hibridación, dejando, ¿sí?, en un orbital sp2 perpendicular al sistema, perpendicular al p me refiero, perpendicular al sistema pi, un par de electrones. Dado que él ya tiene 6 electrones de valencia, él ya llega a la configuración con dos enlaces que forma en el ciclo, llega a la configuración siguiente de gas noble. De esta manera, el primer detalle que vemos es que en un sistema pentagonal, ¿sí?, cíclico, de un heterociclo, el heteroátomo aporta 2 electrones al sistema pi para poder alcanzar esa configuración electrónica que nosotros considerábamos y conocíamos para el benceno. Es interesante comparar eso para que ustedes tengan una idea cabal de las consecuencias que va a tener ese tipo de participación. Cuando nosotros tenemos benceno, nosotros sabemos que cada átomo de carbono, ¿sí?, va a tener una hibridación de tipo sp2. sp2 que hará 3 orbitales sp2 con los cuales forma enlaces sigma con solapamiento con sus vecinos, ¿sí?, en este caso 2 carbonos y un hidrógeno, y deja un orbital p perpendicular al sistema sigma en el cual aloja un electrón. Como cada uno de los carbonos hace lo mismo, lo que ustedes van a tener es un aporte. Lo que ustedes aprendieron es que cada carbono realiza un aporte de un electrón cada uno, ¿sí? Y de esa manera lo que logran es formar, por solapamiento, si parten de 6 orbitales p, orbitales atómicos, llegan a formar 6 orbitales pi, ¿sí?, que son orbitales moleculares, que son formados por solapamiento. Es una combinación de orbitales atómicos para orbitales moleculares, que son orbitales pi. Recuerden que en el caso del benceno, lo pueden revisar en la bibliografía, si repasarlo, la configuración electrónica va a dar que haya un nivel basal más estable y los otros se reparten de esta manera, y dado que estos son los que llamamos como ligantes y ya pasamos a tener niveles antiligantes, lo que podemos ver es que nosotros, dado que hay 6 electrones, los niveles que están llenos son estos que están acá, ¿sí? Y de aquí es que sale esa famosa regla de ley de Huckel, en la cual, sabemos que acá esto es creciente en energía, lo que decimos es que el nivel este está completo cuando tenemos un tipo de ecuación 4n más 2, donde n es un entero, y esto equivale al número de electrones pi, ¿sí? De acá vemos que el 2 viene de este nivel que está acá, sueltito, que siempre sigue el más estable de todos, que es por el solapamiento perfecto en fase de todos los de arriba con signo positivo y los de abajo con signo negativo, es la situación más estable de todas, y después haciendo alternancia de esos orbitales veremos distintos tipos de niveles que se despliegan, donde el 4n viene por este lado, ¿sí? El 4 sale de acá, de que hay 4 electrones en cada caso, y n será el número de niveles que tendremos según la cantidad de orbitales p que estamos solapando, ¿sí? En el caso de un sistema con 5 orbitales, ¿sí?, como lo que acabamos de ver recién, la idea es que el heteroátomo, ¿sí?, o sea, cada carbono es el mismo caso que antes. ¿Qué tendrá cada carbono si lo analizamos? Cada carbono va a tener una hibridación sp2, forma 3 enlaces, ¿sí?, y le queda un electrón libre en el p que deja perpendicular. Cada uno de los carbonos hará lo mismo, ¿sí? Lo que pasa que en el caso del heteroátomo, él lo que hace es dejar, ¿sí?, en el caso del nitrógeno,
un par de electrones allí. Tiene un electrón acá colocado en este enlace, otro electrón en este enlace, otro electrón en este enlace, los cuales son de tipo sp2, y deja un par de electrones arriba. En definitiva, entre los 4 que aportan, entre los 4 carbonos y los 2 que aportan nitrógeno, tienen los 6 electrones pi que requieren para tener un sistema de tipo aromático. En concreto, estos sistemas cumplen las 4 reglas principales que debe tener un sistema aromático, ¿sí? A saber, cumplen con el número de electrones de la ley de Huckel, son planos, son cíclicos, ¿sí? Y tienen dobles enlaces conjugados, dado que esto se traduce, digamos, en su estructura formal como la formación de un sistema en el cual tienen un sistema pi de estas características de 6 electrones con dobles enlaces conjugados y con electrones que participan, que son estos que están aquí dibujaditos, en el sistema pi, ¿sí? El equivalente al poner azufre o oxígeno acá es que en lugar de tener un enlace para aportar 2 electrones con un electrón del nitrógeno y otro de un átomo de hidrógeno, en realidad directamente el heteroátomo tiene un par de electrones y eso es donde está ocupando un orbital sp2. Es interesante ver cuando uno analiza entonces esto, la energía de resonancia que tienen estos sistemas en comparación con la del benceno. Ya hemos hecho este tipo de análisis en el caso de los compuestos policíclicos aromáticos, en el cual veíamos los aportes de energía de resonancia, y si vemos las energías de resonancia que tiene el sistema, vemos que estos sistemas tienen energía de resonancia menor que la energía de resonancia del benceno. Esto nos estaría indicando entonces que si tienen menos energía de estabilización por resonancia, en definitiva serán entonces más reactivos frente a la sustitución electrofílica aromática, o sea, frente al empleo de los electrones pi, ¿sí? Para romper la aromaticidad será entonces más fácil, y pueden ver cómo esto va, ¿sí? La energía disminuye hacia allá, hacia la derecha, hacia el lado del furano, ¿sí? A medida que va cambiando el tipo de átomo que forma el ciclo. Más allá del orden, que después veremos las implicancias que tiene este orden, lo que sabemos es que los sistemas con oxígeno deberían ser, en base a esto, los más reactivos frente a la sustitución electrofílica aromática, o dicho de otra manera, los heterocíclicos, compuestos heterocíclicos, de 5 miembros, ¿sí? Son más reactivos frente a la CEA que el benceno, y una de sus principales explicaciones es esta menor energía de resonancia que hay que vencer para poner en juego estos electrones. Una cuestión interesante también que hay que marcar es lo que sucede con el momento dipolar, ¿sí? Y sobre todo la comparación que tiene cuando comparamos los compuestos de 5 miembros aromáticos respecto de los alifáticos y este comportamiento del momento dipolar. Observemos pues, comencemos analizando lo que sucede con los sistemas de tipo cíclicos pero que no son aromáticos, y veamos qué sucede después cuando pasamos a tener un sistema aromático, para explicar estos valores. Fíjense que en general para azufre y oxígeno estos momentos dipolares van desde el ciclo hacia el heteroátomo, esto indicaría que hay mayor densidad negativa afuera, ¿sí? Pero vemos que son mayores estos momentos dipolares en los sistemas alifáticos, ¿sí? En el nitrógeno, en cambio, lo que tenemos es un valor que va hacia afuera para el sistema alifático, pero que en vez de ser menor en el sistema aromático, directamente se invierte, teniendo una mayor densidad negativa en el interior. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta naturaleza, digamos, este comportamiento del momento dipolar? Y algo que nos va a ayudar a entender también la mayor reactividad de los sistemas. Entonces es interesante volver a comparar lo que hicimos recién de la estructura electrónica, pero entre sistemas de tipo alifático contra sistemas aromáticos. Cuando tenemos un sistema de tipo alifático, lo que nunca podemos dejar de perder de vista es que el heteroátomo, ¿sí?, está participando con una hibridación de tipo sp3. Si desglosamos la estructura de Lewis, lo que tendrá es que coloca un electrón en cada lugar de estos, más 2 que tiene son los 5 electrones de valencia, y al formar 3 enlaces sigma completa la capa de gas noble siguiente, ¿verdad? Cada carbono hará algo equivalente, teniendo 2 hidrógenos cada uno, ¿sí?, para hacer ese mismo comportamiento de llegar a la capa de gas noble siguiente, ¿sí? Entonces, si podemos ver, en este caso, con el sistema de 5 miembros alifático con nitrógeno, estamos en presencia de una amina secundaria. Es una amina secundaria con un par de electrones libres con gran carácter básico. Y si nosotros analizamos para este sistema los momentos dipolares, ¿qué tendremos? Tendremos momentos dipolares, ¿sí?,
momentos dipolares que van a través de los enlaces desde los carbonos hacia el nitrógeno en este caso, ¿sí? Y desde el nitrógeno hacia el par de electrones. Recuerden que los momentos dipolares son de los enlaces en estos casos, y después, en base a eso, tendremos un momento dipolar de la molécula. Recuerden que es vector, que será igual a la sumatoria de los momentos dipolares de los enlaces. Y como son vectores, tendremos en cuenta la geometría, y esto recuerden que es tetraédrico. El resultado es, dado este gran vector que está aquí, hacia afuera, a través de todo lo que es sistema sigma. ¿Por qué? Porque estoy a través de los enlaces sigma. Lo que tendremos será una gran componente de un vector, que voy a graficar, si grafico el de los enlaces con naranja, y grafico el de la molécula con celeste, ¿sí? Veremos que el momento dipolar de la molécula será hacia el sector, desde el nitrógeno hacia el par de electrones, principalmente, ¿sí? En sumatoria de las componentes que coincidan en esa dirección. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, será el momento dipolar que uno verá en un sistema alifático. Ahora, ¿qué sucede en el sistema aromático? En el sistema aromático, lo que nosotros veremos será que nuestra molécula ahora lo que hace es, en realidad, es que ubica el par de electrones adentro. ¿En dónde? En un orbital, ¿sí? Pi está ubicado adentro, y el sistema se forma con la colaboración, el sistema pi se forma con la colaboración de un electrón que aporta a cada átomo de carbono. Entonces, cuando analizamos los momentos dipolares, nosotros también vamos a ver un aporte de un momento, ¿sí?, que nosotros llamaremos sigma, que irán en los enlaces, ¿sí? Pero también veremos el aporte de un momento dipolar que es pi. ¿Por qué? Porque se está referido a lo que tiene que ver con el sistema pi, que tiene gran riqueza de electrones en el anillo ahora, ¿sí?, dado por esta conformación. Antes el par de electrones estaba fuera, ¿sí?, pero ahora el par de electrones está dentro del sistema pi, y este momento dipolar irá hacia adentro, ¿sí? Cuando querramos hacer ese análisis de la sumatoria para ver el momento dipolar de la molécula, como hicimos antes, ¿sí?, lo que veremos será una resultante entre estos casos. Será la sumatoria de lo que da los momentos sigma hacia afuera, y la resultante en la sumatoria entrará lo que tenga que ver con el momento pi, ¿sí? La sumatoria de los enlaces no son solamente sigma, tendrán una componente sigma que va hacia un lado y una componente pi que va hacia adentro. Lo que termina resultando es que en la sumatoria la molécula tiene un momento resultante, ¿sí?, de la molécula, si yo lo nombro de nuevo con celeste para que lo vean, que va hacia adentro. En definitiva, el momento dipolar de esta molécula será el resultado de los momentos de los enlaces que llamemos sigma, ¿sí?, y lo que tenga que ver con la sumatoria del mu de los momentos de enlaces pi, que nosotros hemos llamado con naranja y amarillo, ¿sí?, y que la resultante será en celeste, como siempre hemos mostrado. Entonces, en definitiva, lo que podemos apreciar si analizamos el momento dipolar de la molécula, que es el que está en celeste, es que cuando el par de electrones está fuera, claramente todas las componentes favorecen esto, pero cuando el par de electrones pasa a formar parte de la nube pi, este momento dipolar pi que aparece es tan grande que lo que logra en definitiva es la inversión del momento dipolar, ¿sí? Y es lo que teníamos presentado en este caso para este sistema. Como está el par de electrones aquí afuera, el momento dipolar será hacia afuera de más o menos 1.58 dBi, y que cuando el par de electrones está hacia adentro, este pasa a ser 1.81 dBi, pero hacia adentro, ¿sí?, gracias a la densidad electrónica grande que aparece por el sistema pi. Ahora, ¿por qué en los otros sistemas es grande hacia afuera en el sistema alifático y es más chico hacia afuera también, ¿sí? Cuando analizamos qué pasa con azufre u oxígeno, lo que vamos a ver es la siguiente característica, y es que cuando oxígeno está presente en un sistema alifático, lo que él tiene afuera son dos pares de electrones libres, ¿sí? Por lo tanto, ustedes tienen dos grandes vectores, además de los que aparecen aquí, aparecen dos importantes vectores en esa línea, lo que hace que la resultante sea también hacia afuera, y claramente va a ser más grande que esta. Si acá teníamos unos 60, 1.6 dBi, acá vamos a tener más o menos 1.9 dBi. ¿Por qué? Porque aparece otro vector en esta línea que suma hacia afuera por otro par de electrones libres, ¿sí? ¿Qué sucede
cuando ustedes forman el sistema de tipo aromático, donde el oxígeno ahora aporta un par de electrones adentro, ya sabemos que hace la nube pi, ¿sí? En definitiva, ustedes ¿qué van a tener en este caso? Van a tener de nuevo los momentos dipolares por estos enlaces, por la diferencia de polaridad entre carbono y oxígeno, un momento dipolar por el par de electrones que está afuera, pero aparece un momento dipolar pi por los electrones que están adentro, que también marcaremos en amarillo como hicimos el equivalente con el pi-roll. En definitiva, cuando hagan la sumatoria, lo que termina sucediendo es que van a tener un momento resultante hacia afuera, pero más pequeño. El vector en el sistema alifático es más grande que en el sistema aromático. Sigue siendo hacia afuera, ¿sí? ¿Por qué? No alcanza a invertirse, porque si bien estamos metiendo como aquí el par de electrones en el sistema y aparece una densidad electrónica por el sistema pi grande hacia adentro, como todavía resta un par de electrones afuera, ¿sí? Aparece una disminución del momento dipolar de la molécula en la resultante, pero que no alcanza para hacer una inversión, ¿sí? Sin embargo, igual esa disminución que vemos en los valores, como pueden apreciar, de 1.73 a 0.7, casi cae un punto el momento dipolar, está indicando entonces que lo que aumentó es la densidad electrónica dentro de los anillos. Cuando pasamos de un sistema alifático a un aromático, lo que está indicando esta variación del momento dipolar, en el caso del pi-roll la inversión, y en el caso de los otros sistemas como furano-tiofeno, de la disminución del momento dipolar resultante, que es el que está en celeste, está indicando entonces que dentro del sistema hay una gran densidad de electrones, ¿sí? Entonces, volviendo a repasar lo que habíamos analizado sobre la energía de resonancia y sumándole ahora el análisis de que tenemos una gran densidad electrónica dentro del sistema, podemos comprender entonces por qué estos sistemas van a ser más reactivos frente a la sustitución electrofílica que los sistemas de benceno. Por un lado tienen menor energía de resonancia, ¿sí? Y por otro lado aparece una gran densidad electrónica dentro del sistema, evidenciada por los valores de los momentos dipolares. Entonces tenemos estos sistemas, nosotros los conocemos como pi excesivos, ¿sí? Es tan grande la densidad electrónica por el motivo dado de que ustedes están teniendo 6 electrones distribuidos en 5 átomos. Y por más que exista un átomo más electronegativo que pueda de alguna manera atraer la carga, es una situación muy favorable desde la oferta de los electrones en comparación con un anillo de benceno que tiene 6 átomos para 6 electrones para 6 átomos de carbono. Entonces, en definitiva, son sistemas con menor energía de resonancia que benceno y con una gran densidad electrónica. Esto hace que van a tener mayor reactividad frente a la sustitución electrofílica que los anillos de benceno. Es interesante mostrar esta densidad electrónica importante dentro del sistema del anillo a través de estructuras resonantes, ¿sí? De manera tal de tener bien presente en dónde está el par de electrones libre del nitrógeno, que en realidad no es un par de electrones libres, ¿sí? Sino que forma parte del sistema pi del anillo. Entonces, cuando nosotros tenemos una molécula como el pi-roll, es interesante pensar de que este par de electrones hay que pensar que este par de electrones forma parte del sistema pi, que no es un par de electrones libres, ¿sí? Y a su vez, nosotros podemos demostrar mediante estructuras resonantes cómo dentro de la estructura del anillo existe una circulación de carga negativa, ¿sí? Dentro del mismo por el aporte de este nitrógeno con 2 electrones, ¿sí? Al sistema pi. Lo podemos ver claramente cómo él aporta estos electrones y podemos ver que el nitrógeno queda con carga positiva, pero haciendo resonar carga negativa dentro del anillo, mostrando claramente de esta manera, ¿sí? Este aspecto de mayor densidad electrónica dentro del sistema aromático, ¿sí? Nosotros podemos seguir haciendo estructuras resonantes donde podemos ver cómo va pasando por distintas posiciones. Y a su vez quedará la última, que será hacer el pasaje de esta carga negativa a este sitio, dando como contrapartida la aparición de la carga negativa en el otro extremo, lo que notaremos de esta forma.
Claramente entonces, a través de las estructuras resonantes, podemos ver cómo el nitrógeno tiene su par de electrones comprometido dentro del sistema aromático y no es un par de electrones libres, ¿sí? También podemos ver que el aporte de ese par de electrones dentro del sistema pi expresa una mayor densidad electrónica negativa dentro del sistema, como podemos mostrar a través de estas estructuras resonantes, en la cual el aporte del nitrógeno es fundamental, quedándose él con una carga positiva cuando realiza el aporte de esta forma, ¿sí? Esto tiene a su vez diferentes consecuencias. Podemos mostrar, por ejemplo, cómo es la reacción del pirrol en medio ácido, y lo que vemos que el pirrol lo que prefiere, por de alguna manera decirlo, es hacer el ingreso de un protón, ¿sí?, en una posición alfa al nitrógeno. ¿Por qué? O sea, si nosotros empecemos a declarar algunos principios respecto de las estructuras, cuando nosotros tenemos el pirrol, lo que decimos es que tiene dos tipos de posiciones, básicamente. Son las posiciones alfa y beta, que en este caso cuando no está sustituido son equivalentes a estas dos, decimos que son alfa, y estas de acá arriba decimos que son posiciones beta. Si no, las podemos numerar como 1 en el heteroátomo, 2, 3, 4, 5, ¿sí? En definitiva, las posiciones 2 y 5 son equivalentes entre sí, y la 3 y 4 son equivalentes entre sí, donde conocemos como alfa a estas posiciones y beta a estas otras. Bueno, cuando hay una reacción con algún electrófilo, una preferencia, ¿sí?, actuando el protón en este caso, va a ingresar, y se prefiere ceder el par de electrones del sistema aromático, dejando una carga positiva. Esto es como si ingresara un tipo de sustitución electrofílica aromática, como veremos más adelante. ¿Por qué se prefiere esta posición? Dado que ustedes lo que pueden hacer es estabilizar esta carga positiva por resonancia con participación del par de electrones del nitrógeno que forma parte del sistema pi, como mostramos antes, ¿sí? Si yo tuviera que hacer una comparación con el sistema de tipo alifático, entonces lo que veríamos sería lo siguiente. Si considero al sistema alifático no, sino no aromático, ¿sí?, nosotros tendremos un par de electrones aquí, libre, por fuera, de manera tal de que cuando combinen con un protón, lo que va a suceder es lo que ustedes están habituados a hacer con cualquier nitrógeno, que es que capte el protón y, ¿sí?, esto se ceda al protón, el par de electrones, actuando como una base convencional, ¿sí?, lo que sería como una mina secundaria convencional. Pero en el caso del sistema aromático, el par de electrones forma parte del sistema pi, ¿sí?, y ustedes, si quisieran quedarse con el par de electrones para hacer una reacción en este sitio, lo que harían sería formar una estructura análoga a la que vimos allá, pero con la diferencia de que rompen el sistema aromático, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora pasa a tener 4 electrones, ¿sí? En cambio, de la otra manera, ustedes lo que están haciendo es logrando una participación en este sitio sin romper el sistema aromático. Se pone en juego y pueden hacer resonar la carga sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Entonces acá no pueden hacer una resonancia de la carga, no pueden mover este enlace aquí porque dejarían al nitrógeno con 5 enlaces, ¿sí? Entonces esta carga positiva en este sitio queda localizada sobre el nitrógeno, además de romper el sistema aromático del anillo. En cambio, si ustedes lo que hacen es ingresar en una posición alfa, como mostramos en la filmina de la clase, ustedes hacen este ingreso en esta posición, ¿sí?, de manera tal de que queda la carga positiva en este sitio, ¿sí?, y lo que pueden observar es la resonancia, la deslocalización de la carga por participación del sistema pi del anillo, ¿sí?, con posterior participación del par de electrones aquí, como está mostrado en la presentación. Entonces esto es interesante presentar, la diferencia entre un sistema, ¿sí?, de tipo ciclo alifático, en el cual el par de electrones está en un orbital sp3, y es un par de electrones libres, propiamente dicho, captando un protón, y actuando como base, como lo vimos en la primera parte del curso, mientras que en el caso siguiente, lo que estamos presentando es la posibilidad, la indicación de por qué esto no tiende a suceder en un sistema de pirrol y sí sucede esto, ¿sí? El par de electrones no se cede directamente para que ingrese el protón en el anillo, porque eso implicaría que ese par de electrones que está en el sistema pi salga de ese sistema, o sea, rompe la aromaticidad, además de que esta carga positiva queda localizada, ¿sí? Sin embargo, si el aporte es por electrones de este lado, donde él ingresa este protón en posición alfa,
lo que vemos es la posibilidad de deslocalizar la carga por aprovechando, digamos, el sistema pi del anillo, ¿sí? En definitiva, tendré estructuras resonantes, llegaré en la última a tener la carga positiva sobre el nitrógeno, pero será solo una de las estructuras contribuyentes, ¿sí? Esto también es muy habitual que estas estructuras en medio ácido después polimericen, formando un polímero que conocemos como polipirrol, un, un polímero que gracias al par de electrones que está sobre los nitrógenos y los dobles enlaces que contiene el sistema de anillo, es un polímero conductor, el cual se utiliza en muchas aplicaciones de diversa índole en la cual se requieran la transmisión de corrientes eléctricas y donde participan sistemas poliméricos que pueden aportar cierta flexibilidad al mismo. ¿Cómo se obtienen estos sistemas? Pues la síntesis base para poder obtener sistemas de 5 átomos, en el cual un átomo es distinto de carbono, se conoce como síntesis de Pal-Nord. La esencia de la síntesis es la siguiente: que venga una molécula que aporte 4 de los carbonos, mientras que después vendrá un reactivo que aportará el heteroátomo. Ese reactivo es un compuesto dicarbonílico, ¿sí? 1,4 dicarbonílico, como pueden ver, ¿sí? En el cual lo que hay primero, cuando analizamos el mecanismo, ahora lo vamos a analizar para una de las síntesis, ¿sí? Es el ingreso inicialmente del heteroátomo a reemplazar uno de los oxígenos y posteriormente realiza un ataque hacia el otro sitio logrando la ciclación del sistema, ¿sí? Si queremos obtener sistemas de tiofeno, trabajamos con este compuesto de azufre. Si lo que queremos es formar un anillo que contenga oxígeno, ponemos pentóxido de fósforo, que actúa de alguna manera como una especie de deshidratante, por decirlo de algún modo. Y si queremos una molécula que contenga nitrógeno, trabajamos con carbonato de amonio. Pero esencialmente lo que sucede en ambos casos es alguna especie de participación, digamos, de un sistema donde hay un anillo, en este caso con oxígeno. El oxígeno que está aquí va a tener un equilibrio cetoenólico, ¿sí? Este equilibrio cetoenólico en medio ácido se ve favorecido que este actúe como nucleófilo estenol sobre el otro carbonilo realizando el ataque y formando el ciclo que posteriormente, por pérdida del protón que participa como catalizador y por último una deshidratación para hacer la aromatización del sistema, termina formando el sistema cíclico, ¿sí? Pero en definitiva la estrategia siempre es tener estos dos carbonilos compuestos 1,4 dicarbonílicos en conjunto a un reactivo que me aporte el heteroátomo, ¿sí? El heteroátomo primero ingresará y posteriormente realizará un ataque sobre el otro carbonilo. No es muy central para nosotros quizás atacar el mecanismo, pero sí por lo menos presentarles la forma en la que estos se obtienen, para también tratar de comprender que muchas veces estos sistemas es fácil de revertir y muchas veces se abren y son bastante más reactivos que los compuestos aromáticos que hemos analizado como el benceno. En cuanto a la sustitución electrofílica aromática, ya hemos hablado de que sabemos que tenemos sistemas con menor energía de resonancia y además con una gran densidad electrónica que consideramos como sistemas pi excesivos, pero la realidad es que nunca habíamos hablado del orden y acá estamos tratando cuál es el orden de reactividad, y lo que vemos es que sabemos que el pirrol tiene una mayor reactividad que el furano y a su vez tiene una mayor reactividad que el tiofeno, que son más reactivos frente a la CA que el benceno. La primera explicación está dada en la energía de resonancia. Si ustedes van y buscan hacia atrás en la clase las energías de resonancia relativa, ya habíamos visto que estos sistemas tienen menor energía de resonancia que benceno, por lo tanto van a ser más reactivos. Pero lo que llama un poco la atención es esta pequeña inversión que existe aquí, ¿sí? En la cual el sistema que tenía menor energía de resonancia era el furano. Sin embargo, ¿cómo es? Es un poco menos reactivo, aunque tenga menos energía de resonancia, es un poco menos reactivo que el pirrol. El aspecto principal de esta inversión está relacionado entre varios factores, a uno que está relacionado con la electronegatividad del átomo que participa. Recuerden que en una sustitución electrofílica aromática, ahora vamos a ver el mecanismo, lo que resuena en la estructura de los intermediarios es una carga positiva, y el nitrógeno, por ser menos electronegativo, puede soportar mejor esa deslocalización, por lo cual se hace más favorecida entonces esta reacción en este sistema, por más que cuente con una pequeña energía de resonancia mayor. ¿Qué pasa con la posición que es preferida en la sustitución electrofílica aromática?
pues lo que tienen que aprender a hacer, como en todos los casos que hemos visto antes para sustitución electrofílica aromática, son las estructuras resonantes, ¿sí? La idea es que entonces ustedes hacen una sustitución electrofílica aromática en el anillo, donde ingresarán con un electrófilo, y en el último paso perderán un protón, ¿no? Que en este caso será esto como electrófilo para recuperar la aromaticidad. Pero fíjense que ustedes tienen dos posiciones de ingreso, la posición alfa o la posición beta. Si ingresan en posición alfa, esto es una reacción equivalente a la que vimos con anterioridad para la reacción en medio ácido, ¿ven? Ingresan en posición alfa y ustedes pueden ver cómo la carga positiva resuena con participación del par de electrones del heteroátomo. No importa quién sea el heteroátomo, saben que tiene un par de electrones comprometido en el sistema pi que participará en uno de los pasos de la estabilización de la deslocalización de la carga. Si en cambio el ingreso es en beta, fíjense que lo que hacen es que la carga positiva quede en posición alfa al heteroátomo y la única estructura resonante posible es esta que está aquí, en la cual vemos el aporte del par de electrones del heteroátomo para formar un doble enlace y soportar la carga positiva, ¿sí? Esto claramente les está mostrando lo que les contaba, que nitrógeno con una menor electronegatividad puede desenvolverse mejor en la estabilización de cargas positivas, mejor que azufre y oxígeno. Eso es una de las explicaciones de la inversión de la reactividad. Por otra parte, el tener mayores estructuras resonantes de estas características, en el caso de la sustitución en posición alfa, hace que la posición alfa sea la preferida en estos sistemas aromáticos de 5 miembros cuando son sometidos a una sustitución electrofílica aromática, ¿sí? Fíjense que en ambos casos en algún momento la carga positiva pasa por el heteroátomo, lo que pasa que en este caso es el 50% de las componentes de estos híbridos de resonancia, mientras aquí está más deslocalizada en una estructura adicional. Sabiendo entonces que va a ser la posición alfa la más reactiva, veamos algunas diferencias y reactivos que se trabajan en la sustitución electrofílica aromática de estos sistemas, ¿sí? En el caso de trabajar con el pirrol, presten atención a un detalle, los reactivos y las temperaturas. Como estamos en presencia de sistemas con menor energía de resonancia y además con mayor densidad electrónica que benceno, necesitamos condiciones menos fuertes, menos agresivas para poder obtener la sustitución electrofílica aromática. Así es que usamos, no sé, por ejemplo, nitrato de acetilo, en anhídrido acético de una baja temperatura para lograr una nitración. No necesitamos aplicar ácido nítrico, ¿sí? Donde vemos esta orientación un poco más dirigida hacia la posición alfa en base a lo que explicamos anteriormente sobre la posición de ingreso preferida en un ataque en sustitución electrofílica aromática. Por otro lado, se analizan la sulfonación de nuevo, no utilizan ácido sulfúrico, en general trabajan con sulfúrico en piridina para tratar de dar una estructura que sea menos fuerte, logrando la sulfonación también en posición alfa. Y la halogenación, por más que la realicen en condiciones muy suaves, lo que logran son polialogenaciones, generalmente dada la gran reactividad de estos sistemas. Entonces, primer concepto, reforzamos que la posición alfa es la de preferencia de ingreso, pero que tenemos que tener en cuenta los reactivos que utilizamos, que no son los tradicionales que se utilizan en estas reacciones para benceno, dado que son sistemas mucho más reactivos, ¿sí? A medida que vayamos pasando hacia el tiofeno y el furano, veremos que estos reactivos por ahí van cambiando, haciéndose un poquito más fuertes, pero en definitiva veremos lo mismo, ¿no? La posición alfa como preferente para la reacción. Podemos realizar acilaciones con cierta facilidad, mucho más fácil que en los sistemas de benceno, claramente, pero también podemos llegar a encontrarnos con algunos detalles como esto. Por ejemplo, si ustedes se fijan, en esta reacción lo que estamos planteando, que cuando tratan el furano en sulfúrico, lo que ven es que tenemos la inversa de la reacción de Palnor. Entonces esto también es una especie de recordatorio, ¿sí? Que nos estaría diciendo, bueno, más allá de que, aprovechando de que son más reactivos, podemos utilizar para funcionalizar a estos ciclos reactivos menos fuertes, ¿sí? Que los que tradicionalmente usamos en benceno. Además tenemos que tener cuidado de que, dado que la energía de estabilización por resonancia es menor que la que tenemos en benceno, también pueden suceder algunas reacciones que en benceno ni plantearíamos, ¿sí? O sea, la realidad es que aquí podemos, con un reactivo como sulfúrico, romper la molécula directamente y poner en juego toda la poca energía de resonancia que el sistema tiene, ¿sí? Es bastante más reactivo y se produce la apertura del anillo.
una reacción que en otros sistemas aromáticos no veríamos. El menor carácter aromático también del furano, esto que vimos, digamos, de alguna forma podemos inferir a partir de esta reacción, donde el sistema prefiere abrirse, romperse de su formación y poner en juego la energía del sistema aromático. También se ven otro tipo de reacciones que no trataremos porque son muy complejas, que se conocen como cicloadiciones y son mecanismos concertados en los cuales estas cicloadiciones, que se conoce como una reacción de Diels-Alder, generalmente trabaja un dieno y un dienófilo que se acoplan para formar un sistema cíclico de estas características. Pues bien, si ustedes colocaran en el dieno un sistema aromático como benceno, que tiene 3 dobles enlaces, esto no sucedería porque para poder formar esto habría que romper la aromaticidad del sistema. Sin embargo, cuando uno trabaja con furano en este tipo de reacciones, el furano participa. Esto está indicando entonces que no le es tan central para el sistema poner en juego la poca energía de resonancia y participa como un dieno, por más que sea un sistema aromático. Entonces, esto de alguna manera nos está recordando de que si bien son sistemas aromáticos y tienen las reacciones, como la reacción de sustitución electrofílica aromática, son sistemas bastante más reactivos y que también están dispuestos a participar en otro tipo de reacciones, dado que la energía de resonancia no es tan grande y puede ponerse en juego la misma para acceder a otras reacciones. Cuando ya vamos al tiofeno, este es un sistema con una energía de resonancia mayor, ¿sí? con un átomo de azufre bastante más voluminoso que el oxígeno, menor en eficiencia de solapamiento con carbono, y varios factores que afectan a la reactividad de este sistema y hace que ya puedan trabajar con los reactivos clásicos que conocen, logrando lo que sabemos que es la preferencia de sustitución en posición alfa. Pero nos acercamos a los reactivos que tradicionalmente conocemos, incluso no logramos la polialogenación cuando trabajamos en la halogenación de este tipo de sistemas con azufre como heteroátomo. ¿Qué pasa cuando pasamos a sistemas de 6 miembros? Pues el principal sistema que vamos a trabajar es la piridina, como sistema heterocíclico. De nuevo es interesante analizar la estructura y sobre todo comparar en referencia a lo que acabamos de ver para pirrol y los otros congéneres como tiofeno y furano. Y es que en este caso, al tener 6 átomos el anillo, porque estamos en un sistema de 6 miembros, ¿sí? El sistema pi se conforma por un electrón que coloca cada átomo de carbono, que son 5, más un electrón que solamente tiene que aportar el nitrógeno. Esto quiere decir que entonces el nitrógeno lo que hace para participar en el sistema es decir, bueno, hace 2 enlaces, ¿sí? Deja un par de electrones afuera y pone el último en el sistema, en el orbital p, ¿sí? De su que quedó libre al no participar en la hibridación sp2, que en conjunto con los otros orbitales formará el sistema pi, llegando a los 6 electrones, ¿sí? Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Lo que hace es dejar un par de electrones en un orbital sp2, algo que ya habíamos trabajado en el tema de aminas, pero que ahora queda mucho más explícito y con mayor contenido. Entonces es importante poder demostrar de una manera relativamente sencilla y comparativa esa gran diferencia de cómo el nitrógeno aporta sus electrones de manera diferente en cada caso, ¿sí? Cuando están en presencia del pirrol, él trabaja aportando un par de electrones en un orbital p que participa junto a los otros orbitales p de los carbonos del sistema pi, mientras que cuando están en la piridina, el nitrógeno solo aporta un electrón en un orbital p que quedó libre, dejando un par de electrones en un orbital sp2 que está por fuera, ¿sí? La molécula tendrá una estructura con estos dobles enlaces así. Yo estoy mostrando de una forma bastante reducida, simplemente recordando que este orbital ya no está, no existe porque en realidad está formando una nube pi, mostrando que un nitrógeno de pirrol deja en el orbital p 2 electrones, mientras que en el caso de la piridina el par de electrones queda fuera, ¿sí? Poniendo en juego solamente un electrón. ¿Por qué? Porque cada átomo de carbono aporta uno cada uno y llega a los 6 electrones pi. Ambos sistemas tienen 6 electrones pi, nada más que en este caso el nitrógeno aporta 2 electrones al sistema y no tiene un par de electrones libres, mientras que en este caso aporta un electrón al sistema y queda en consecuencia con un par de electrones libres pero en un orbital sp2, ¿sí? De manera tal que la piridina sí va a tener carácter básico porque tiene la capacidad de formar este tipo de estructuras, ¿sí? Cediendo el par de electrones, ¿sí? Que tienen orbital sp2
Aunque sabemos que dado el carácter sp2 que tiene su orbital, va a tener menor basicidad si lo comparamos con algún otro de sus de las moléculas parecidas, como puede ser la piperidina, donde ella tendrá este tipo de estructura y sabemos que está sobre un orbital sp3, este par de electrones está en un orbital sp3, ¿sí? Un poquito más lejano al núcleo, ¿sí? De manera tal de que podemos hacer este aporte con una estructura con mayor basicidad. Así entonces hemos podido comparar distintos tipos de nitrógenos. Otro detalle interesante como consecuencia de la estructura electrónica que tienen este tipo de sistemas de anillo como el que estamos viendo de piridina es que en este caso volvemos a esa configuración de 6 electrones para 6 átomos como teníamos en el benceno, pero la diferencia es que al tener un átomo que forma parte del anillo como nitrógeno, que es más electronegativo que carbono, lo que está haciendo es, por electronegatividad, retirando carga hacia sí. ¿Sí? Ya recuerden que en el pirrol yo tenía el nitrógeno que es más electronegativo, pero él aportaba un par de electrones al sistema, ¿sí? Y además era un anillo de 5 miembros. Tenía 6 electrones en 5 miembros. Ahora, él no está haciendo ese aporte, pone uno solo, pero además empieza a exhibir esa electronegatividad mayor que tiene, traccionando carga hacia sí. Entonces lo que podemos ver es que cuando analizamos la resonancia, las estructuras resonantes de estos sistemas, a diferencia de pirrol que resonaba carga negativa, en piridina tenemos una resonancia de carga negativa donde vemos claramente cómo el nitrógeno tracciona electrones hacia sí y lo que resuena dentro del sistema es una carga positiva. Entonces en este caso hablamos de un sistema pi deficiente, ¿sí? Pi deficiente en electrones, lo que hace que entonces piridina va a ser menos reactiva frente a la sustitución electrofílica que el benceno. Entonces de esta manera es como que tenemos dos comportamientos bien diferenciados. Por un lado tenemos el pirrol, ¿sí? Como representante de los anillos aromáticos de 5 miembros, que va a ser más reactivo frente a la CEA porque tiene mayor densidad electrónica dentro del sistema, mientras que en la piridina tenemos un sistema menos reactivo frente a la CEA que el benceno, dado la presencia de este estereoátomo que lo que hace es traccionar carga al no aportar más electrones que un solo electrón al sistema pi en su orbital p libre. Eso va a tener consecuencias, quiere decir que la piridina no va a ser muy reactiva frente a la CEA, y a la diferencia que veíamos antes, que podía tratar con reactivos mucho menos agresivos y en condiciones muy suaves, lo que vamos a tener que hacer con piridina en cambio, si queremos que participe de la CEA, es que usar condiciones muy fuertes. En este caso tenemos que utilizar nítrico y sulfúrico, por ejemplo, para una nitración, pero tenemos que trabajar con 300 grados centígrados. Es interesante mostrar aquí la justificación de la posición del ingreso, en el cual nuevamente tendríamos que mostrar estructuras resonantes, ¿sí? Entonces, sabemos, esperen que ajuste un poquito el brillo, por aquí, vamos a quitar un poquito de brillo. Lo que estábamos viendo es que el análisis de el ingreso en las posiciones en piridina, ¿sí? Donde tengo este sistema y va a entrar un electrófilo. Imagínense que el electrófilo entra en posición alfa. En este caso ingresaría acá y deja carga positiva sobre el nitrógeno. Y tendríamos una resonancia bastante más parecida a lo que conocemos con los sistemas de benceno, de esta característica. Y por último tendríamos este tipo de esquema, pasando la carga positiva a este sitio, ¿no es cierto? En cambio, si ingresamos en posición, si quieren pongamos 2, 3, esto fue 2, esto ingresamos en posición 3, 2, 3, 4, esto es posición 2, ¿qué veremos? El electrófilo ingresa en este sitio, puso en juego este par de electrones, la carga positiva quedaría en ese lugar, y veríamos también la deslocalización de la carga por participación de los otros pares de electrones de lo que era el sistema aromático,
viendo cómo la carga se deslocaliza, pero no pasa por el nitrógeno, ¿sí? Claramente pueden apreciar que cuando el electrófilo entra en posición 2, la carga positiva se deslocaliza en 3 estructuras resonantes, pero en una pasa por el nitrógeno, que es el átomo más electronegativo. Sin embargo, si ingresa en posición 3, la carga positiva resuena en el sistema sin pasar por el nitrógeno. Cuando hagan el ingreso en posición 4, verán una circulación de la carga positiva similar a esta. Eso hace que, si bien no es una situación muy favorable que una carga positiva circule en un sistema pi deficiente, lo más favorecido es que circule de esta manera, sin pasar por el átomo más electronegativo. Por eso, esta es la situación de orientación favorecida, al ir a la posición 3. Por último, ¿qué sucederá? Se pierde esto como protón y se recupera la aromaticidad del anillo, ¿sí? Como hemos visto en cualquier sustitución electrofílica aromática. Entonces, en definitiva, lo que hemos explicado es por qué estos sistemas dirigen a esta posición, a la posición 3, pero con rendimientos muy bajos, dado que son sistemas poco reactivos, además de precisar condiciones enérgicas. Una estrategia que se puede utilizar para aumentar la reactividad de estos sistemas frente a la sustitución electrofílica aromática es la formación de N-óxidos de piridina. Y acá de nuevo, si volvemos a lo que hemos enseñado en los casos de aminas, podrán buscar como algunas eliminaciones que vimos, ¿sí? Si mal no recuerdo mostramos la eliminación de Cope, vimos que la formación del N-óxido, ¿sí? Y hablamos en ese momento que la íbamos a dejar guardada para recuperarla en estos casos, y aquí es donde la tenemos que recuperar. Y es que el tratamiento de un nitrógeno con un par de electrones como este, con agua oxigenada, lo que hace es la formación de un N-óxido de estas características. ¿Y qué ventaja tiene? Que este sistema, al tener la presencia de este oxígeno en estas características, lo que hay es un aporte por resonancia del oxígeno, ¿sí? De un par de electrones, que lo que hace es dar un aporte de electrones al sistema del anillo, dándole densidad electrónica negativa. Eso sí, fíjense que el aporte de densidad negativa se aumenta en posiciones relativas, las que son 2, 4, ¿sí? 2 y 4, en un sistema no sustituido. Las dos podrían nombrar estas como 2, ¿sí? Las adyacentes, digamos, las alfas al nitrógeno, las que están en posición para respecto a él. Por lo tanto, la orientación en estos sistemas es justamente a posición 4. Es decir, yo mediante la formación del N-óxido, gracias al ingreso del oxígeno, que por resonancia aporta un par de electrones, logro darle mayor densidad electrónica al sistema, pero lo que cambio es la orientación, ¿sí? Puedo ahora hacer reacciones en condiciones menos enérgicas, con mejores rendimientos, pero orientando a otro sitio, ¿sí? Por último, para poder eliminar la formación del N-óxido, recuperar la piridina, lo que hacemos es trabajar con tricloruro de fósforo, que permite la salida del oxígeno, ¿sí? Y obtenemos el compuesto producto de la sustitución electrofílica aromática. Recuerden, comparen el cambio de orientación relativa, que está referido a cómo participa el oxígeno ahora, aportando densidad electrónica, pero también jugando el partido en cuanto a la orientación que provoca en las reacciones. Ahora bien, así como este sistema es poco reactivo frente a la CEA, lo que es seguro que puede llegar a ser más reactivo frente a la sustitución nucleofílica aromática. ¿Por qué? Porque si pasamos a tener un sistema con una densidad negativa relativamente baja, entonces va a ser relativamente apetecible para algún nucleófilo que llegue. Y claramente unas reacciones que demuestran esto se conoce como reacción de Chichibabin, en la cual podemos ver cómo sucede una sustitución nucleofílica aromática en estos sistemas por el ingreso de amiduro dentro del mismo, ¿sí? En posición alfa. De nuevo ustedes pueden ver aquí cómo al hacer las sustituciones, que lo podemos ver aquí al mecanismo completo, es el ingreso del amiduro como nucleófilo. Lo que hace es ingresar, por ejemplo aquí lo estamos mostrando en posición alfa, pero ustedes pueden hacer el resto de las posiciones para comparar. Como es una sustitución nucleofílica por un mecanismo de adición-eliminación, se produce el ingreso de este nucleófilo aportando carga negativa, por lo tanto resuena carga negativa en el sistema cíclico, y la misma se deslocaliza dentro del sistema, y pueden ver que el ingreso en esta posición, en posición 2, hace que en una de las estructuras la carga negativa pase por el nitrógeno. Si ustedes en cambio ingresan en posición 2, la carga positiva no pasará por el nitrógeno. En posición 4 también
pasaría por el nitrógeno, pero se observa en esta reacción una prevalencia de la orientación, la posición 2, explicada por diversos autores de distinta manera, pero existiría algún tipo de participación del nitrógeno en dirigir hasta esta posición, y escapa al curso las explicaciones, pero es un tema estudiado que dirige a 2. Estrictamente las estructuras resonantes les indicarían que puede ser en posición 2 o en posición 4. Como pueden ver claramente acá, en posición 2 y en 4 pasaría lo mismo. La carga negativa pasa por el nitrógeno, que es el átomo más electronegativo con mejor capacidad para soportarla, y esa situación va a ser mucho más favorecedora para la orientación, por lo tanto termina dando el ingreso en posición 2. La reacción se completa con la salida de un nucleófilo, porque si ingresó un nucleófilo se tiene que ir un nucleófilo, entonces el átomo de hidrógeno sale como hidruro estrictamente. Tengan cuidado con esto. ¿Qué pasa? Esto es una base tan fuerte que logra arrancar un protón del grupo amino, ¿sí? Entonces se forma una molécula de hidrógeno, que no está indicada aquí, pero entonces evolucionaría aquí como hidrógeno, dejando esta carga negativa sobre el nitrógeno, que actúa como una muy buena base, robando protón del medio acuoso para formar finalmente este compuesto, ¿sí? Este 2-aminopiridina, que constituye el producto de la reacción de Chichi-Babin, y que es una muestra clara de la tendencia de estos compuestos a una sustitución nucleofílica aromática, justificando su sistema pi deficiente. Otras cuestiones interesantes son mostrar otros aspectos de por ahí de reacciones que no sucederían en sistemas de tipo de los que nosotros conocemos como el derivados de benceno. Fíjense que cuando nosotros tenemos este compuesto, que es el 2-aminopiridina, ¿sí? Y lo tratamos con nitrito de sodio en medio ácido, baja temperatura, en definitiva le estamos dando condiciones de sale diazonio, y con un pequeño calentamiento sale la evolución de nitrógeno, una reacción de formación del catión diazonio que ustedes ya conocen. Podemos tener la obtención de un análogo del fenol, ¿sí? Cambiar, digamos, el amino por un grupo H. Pero fíjense lo que sucede. Es una molécula que tiene un gran desplazamiento hacia una forma ceto, ¿sí? En realidad sería un equilibrio, fíjense, como de tipo enol a una formación de un enlace amida, ¿sí? Y está ampliamente desplazado hasta ese punto. ¿Qué quiere decir que esté desplazado el equilibrio a este lugar? Que en definitiva se prefiere esta estructura antes que tener la estructura aromática, o sea, se pone en juego la energía de resonancia del sistema. Entonces esto también es una muestra de que estos sistemas heterocíclicos, esta energía de resonancia es menor de la que nosotros estamos habituados a trabajar en la estructura del benceno, que generalmente tratamos como intocable, ¿no? Como que el benceno siempre va a tratar de recuperar esa estructura de anillo aromático, dado que tiene mucha energía de estabilización. Pues eso no es tan así en los sistemas heterocíclicos, y esta es otra reacción que muestra este cambio, digamos, las tendencias por tener menor energía de resonancia. Pueden suceder algunas cuestiones como estas, ¿sí? Nosotros jamás veríamos en el caso del fenol que forme este tipo de compuesto, ¿no? Nunca lo hemos presentado. De hecho, este equilibrio que puede llegar a existir está ampliamente desplazado hacia esta zona. ¿Por qué? Porque este sistema tiene una energía de estabilización tan grande que conviene tenerlo en estas condiciones desde el punto de vista de la energía. Por último, una cuestión que veremos será otro comportamiento, que es el de los grupos metilo que están unidos, ya sea a posición 2 o 4 en una piridina, y tiene que ver con la acidez de estos grupos metilos unidos al anillo, un anillo aromático en este caso, pero de piridina. Pues tratando con bases fuertes son bastante fáciles de remover los protones estos, o sea, se convierte en un metilo acídico. Fíjense que sería un sistema lílico, ¿no? Si ustedes ven, es como un alilo, dado que no es que sea un metilo unido simplemente a un anillo no aromático, sino que tiene un doble enlace en esta posición. Por lo tanto, estos hidrógenos son alílicos. Y en el caso de la piridina, tratándolos con bases fuertes, son bastante fáciles de remover, dado que fáciles en comparación relativa a lo que puede ser el tolueno, dado que esta carga negativa que se forma en este carbono alfa puede estar estabilizada por resonancia gracias al aporte de esta estructura, en la cual la carga negativa pasa en un momento por el nitrógeno, que es un átomo más electronegativo, ¿sí? Entonces esta situación le confiere cierta acidez a esos hidrógenos de metilos unidos en estas posiciones, ya sea 2 o 4, ¿sí? Preferentemente en 4. Eso es algo que en tolueno no es habitual que suceda, ¿sí? No es habitual dejar una carga negativa y que participe el sistema aromático, se rompa con tal de hacer resonar la carga negativa dentro del sistema, ¿sí? El carbono no es un átomo muy electronegativo que pueda soportar bien la carga negativa, y además la energía de resonancia que hay que poner en juego
para poder ayudar a deslocalizar la carga es demasiado grande, por lo cual este proceso no está favorecido. Entonces, de nuevo tenemos otra reacción que se suma a la anterior, en la cual muestra que si bien estos sistemas son aromáticos, la energía de resonancia que generalmente está en los mismos es menor y por lo tanto suceden algunas otras reacciones que no estamos habituados a ver en los sistemas basados en benceno. Por otra parte, hay una cuestión interesante, dado que estos sistemas de anillo tienen menor, digamos, electronegatividad, ¿no? Lo que tienen es menor densidad electrónica, por lo que expresamos anteriormente, estos sistemas pi deficientes, son sistemas que son resistentes a la oxidación, entonces suelen utilizarse muy bien en muchos medios de reacción, ya sea como solvente o como participando, por ejemplo, con trióxido de cromo, ¿no? En el clorocromato de piridinio. ¿Sí? Entonces es muy común utilizarlo como solvente en las oxidaciones. Cuestiones que no, por ejemplo, no son muchos de los reactivos como tolueno, por ejemplo, no son tan resistentes a las oxidaciones, ¿sí? Así que bueno, con esto terminamos esta primera parte de heterociclos, en la cual abordamos los sistemas de un solo anillo y principalmente de 5 miembros y 6 miembros aromáticos, y los invitamos a resolver las tareas vinculadas a este seminario para poder seguir profundizando en los tópicos relacionados con estos.